este es un panel que diseñamos en la carrera y el Departamento de Ciencias Sociales de la UNDAP, con el propósito de poner en común digamos, correspondencias y quizás aristas diferentes, en fin, diversas opiniones sobre algunos aspectos que tienen que ver con la formación de los comunicadores y las comunicadoras. Por eso nos parecía importante que quienes llevan adelante esa responsabilidad al frente de 4 universidades públicas con las que habitualmente venimos trabajando en conjunto, en compartir también experiencias, pudieran tomarse un tiempito dentro de lo que es las actividades de la Semana del y la Periodista para poder debatir estos asuntos junto con nosotros y que también podamos, desde los que estamos por ahí más o menos cerca, pero también quienes son en definitiva los destinatarios de ese esfuerzo, que podamos también preguntar y compartir también desde este otro lado cuáles son las inquietudes que tienen que ver con las preocupaciones que como parte de la formación en el periodismo y la comunicación vamos viendo, ¿no? Porque es un mundo que va cambiando bastante rápido, con mucha dinámica, y que también en esta situación particular de la pandemia nos ha llevado a una reformulación muy grande que todavía no se termina de asentar. Entonces a mí me gustaría empezar así con no más que nada pregunta, más bien una consulta acerca de cuáles son para ustedes 4, en todo caso ahora yo les propongo un orden para ir exponiendo, cuáles son para ustedes los aspectos que en la formación de los comunicadores que se van a desarrollar o que ya se están desarrollando en el terreno profesional, esta situación de pandemia, más el avance tecnológico, más las necesidades comunicacionales que tenemos a nivel sociedad, ustedes creen que deberían atender las facultades y escuelas o carreras de periodismo y comunicación. ¿Te parece empezar, Mariela? Bueno, una alegría estar acá, estar invitada por la UNDAB, para nosotros desde la Facultad de Comunicación y con tonadita. Es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias al decano, a Daniel Escribano, al director, a Santiago Albarracín, a los colegas, las colegas que están con nosotros, Andrea Varela, Gustavo Naom y todos otros compañeros y compañeras que acá estoy viendo en estos cuadraditos. Y lo lindo es ver también la cara de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes estudiantes, y que no digan qué plomazo este panel con todos estos viejos, pero bueno, trataremos de que puedan hacer un buen trabajo, ¿sí? Y que no seamos los dinosaurios de Jurassic Park. Pero bueno, justamente con respecto a eso, creo que uno de los desafíos de nuestra profesión, del periodismo y de quienes estamos enseñando, ¿no? La comunicación social, el periodismo, las nuevas narrativas, uno es, por un lado, poder amalgamar esta generación a la que pertenecemos nosotros, que somos un poco de la modernidad, somos de un proyecto humanista, con otras formas de ver el mundo a lo mejor, ni mejores ni peores, y poder llegar a todos ustedes, a las y los estudiantes, a los jóvenes, ¿no? Que son las nuevas generaciones y que se manejan con otras narrativas, que tienen otras formas de configurar la cultura, lo popular. Bueno, ¿y cómo hacemos para amalgamar esto, crecer juntos y aprender unos de otros, ¿no? ¿Para qué? Para poder transformar nuestra sociedad y desde nuestra profesión, desde la comunicación social, desde el periodismo, poder aportar un granito de arena. Ustedes saben que muchos han vaticinado al periodismo como una profesión en extinción. Yo creo que no, que esto no es así. O sea, a veces se dice de que a partir de la posibilidad de que todos podemos opinar, podemos crear contenido, somos prosumidores, las redes nos democratizan, digamos, en la web 2.0. Entonces, esto hace que la función o el rol de los periodistas quede mermado de alguna manera. Eso por un lado. Y por el otro lado se habla también de la crisis de legitimidad que tienen los medios de comunicación tradicionales
con respecto a su capacidad de decir verdadero, ¿no? De ser creíbles, porque sabemos que medios concentrados y periodistas que responden a esos intereses a veces son una conjunción muy peligrosa. Entonces, ¿cuál es el gran desafío de los y las periodistas? O los grandes desafíos, no es uno solo. Por un lado, entender esto, ¿no es cierto? Que con medios concentrados y con periodistas que responden a esos intereses y a esos estereotipos, o sea, no existe la libertad de expresión, estamos hablando de una utopía, y que además no hay democracia. Por tanto, ahí es uno de los lugares, uno de los primas donde tenemos que empezar a trabajar. Tanto nosotros, los dinosaurios, como ustedes, los que están ahí, ¿no? Con toda la fuerza de la juventud. En nuestro ámbito de la comunicación. Por el otro lado, otro desafío, poder incorporar todo lo que el movimiento feminista, ¿sí? Está de alguna manera deconstruyendo, porque no es solamente el lugar de la mujer, de las diversidades, de los diversos géneros e identidades sexuales, sino también tiene que ver con deconstruir y poner en cuestión todas las desigualdades, ¿sí? Todas las injusticias. Y creo que el movimiento feminista es el que nos ha devuelto de alguna forma la ilusión en estos últimos tiempos. Es un movimiento revolucionario en cuanto en la última década, porque se han conseguido derechos a partir de la organización social, algo que después de la década del 90 parecía casi perdido, ¿no es cierto? Que luego es recuperado con los gobiernos populares. Pero bueno, el movimiento feminista va transversalizando todo eso. Y después, bueno, volver a que por ahí nos preguntamos si los medios, las fake news, la fake news es muy fácil darse cuenta de una fake news, no hay que ser muy lúcido, digamos, ni ir a la universidad 5 años para darte cuenta de cómo, de la curación de contenidos que tenemos que hacer desde la profesión, ¿no es cierto? Pero yo creo que ahí, digamos, los medios, los periodistas, no es que están en extinción. Creo lo que hay que poder entender es que tenemos algo que decir, ¿sí? Una mirada, un prisma diferente para ver el mundo y para poder construir caminos u horizontes posibles entre todos. Entonces, ahí me parece que es donde los y las comunicadoras estamos jugando un papel fundamental. Y volviendo a esto que comenté como un chascarrillo al principio, pero sí creo que las nuevas narrativas de los jóvenes distan mucho de inclusive la formación clásica que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay que poder empezar a aprender a navegar las experiencias desde las nuevas plataformas, pero por supuesto no desde la superficie, sino tratando de darle esa profundidad que nosotros aprendimos desde el análisis y la mirada crítica y el estudio de las ciencias sociales y de la profesión. Entonces, por ahí me parece que es el lugar o alguno de los puntos que podemos empezar a pensar y activar desde la facultad. Nosotros en Córdoba, en la Facultad de Comunicación de Córdoba, hoy tenemos la licenciatura en comunicación y estamos justamente en un proceso de cambio de plan de estudio y de creación de una nueva licenciatura. Y fíjense que ahí aparece, ¿no? Estas tensiones sobre todo lo que tiene que ver con las materias básicas, de estudios básicos que necesitamos, de la interdisciplina que viene a partir de la sociología, la economía, la ciencia política, los lenguajes, la literatura, etcétera, y toda esta necesidad que tienen y que reclaman los estudiantes del manejo de las nuevas tecnologías, de las nuevas plataformas, de los nuevos lenguajes, de la nueva cultura que están transitando. Entonces, bueno, ahí estamos en eso, laburando mucho, todos los claustros, en un proceso bastante participativo, donde todos tenemos que tratar de bajar un poco el copete y ver cómo nos retroalimentamos y cómo hacemos una propuesta superadora. Una es la actualización del plan de estudio de la licenciatura en comunicación social, que va a tener como una orientación más hacia las comunicaciones institucionales y a la investigación,
Y la otra, la licenciatura en periodismo y gestión de contenidos, ¿no? Estamos como por ese lado trabajando más o menos. Bueno, yo muy contenta, no quiero hacerla muy larga porque acá tenemos muchos colegas para, para escuchar. Y bueno, un saludo grande a todos los estudiantes de la UNDAV y vamos a ver si podemos hacer algo conjunto con Córdoba, ¿eh? Algunos intercambios, algunos laburos conjuntos que seguramente van a ser muy ricos. Bueno, Mariela, como decíamos recién, es la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Córdoba, una institución que, bueno, que luchó mucho también para tener el estatus de facultad, que ya venía peleando por ese derecho desde hacía mucho y que también de alguna manera marca el estatuto de los estudios en comunicación, ¿no? Gustavo Nahón es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, institución también señera en la zona sur, digamos, institución sobre la cual también nosotros nos vemos reflejados también como para transitar estos primeros años de vida institucional en Avellaneda, y es dentro, digamos, de lo que trabajamos juntos, también un protagonista también en el CODESOC, igual que las otras decanas que aquí nos acompañan. Gustavo, ¿cómo ven ustedes en Lomas de Zamora las modificaciones que hay en el territorio del periodismo y la comunicación y cómo eso impacta también en la reformulación de la propuesta educativa? Es una gran oportunidad de intercambio para nosotros este conversatorio. Yo digo, por supuesto, en función de lo que planteó Mariela, con quien tengo muchas coincidencias en esta exposición, quiero hacer hincapié en algo que también había planteado en un panel que compartimos con Andrea y con Daniel y que coordinó Anabel en la Redcom, que tiene que ver con que yo considero que gran parte del desafío de nuestras y nuestros estudiantes, graduadas, graduados, consiste en recuperar un tipo de narrativa y de registro de problemáticas que tienen que estar ligadas al territorio. Pero una de las crisis del periodismo es narrativa. Por supuesto, afectada por las condiciones, por los cambios políticos, sociales, culturales, tecnológicos, de los que todavía la profesión no se hace cargo y no se acomoda. Pero la narrativa es el eje de todo esto, ¿no? Esto de recuperar la narrativa y el registro de problemáticas ligadas al territorio, donde cada una y cada uno de nuestros estudiantes desarrollan su carrera, me parece clave. Esto de las dificultades de generar sentido que adolece nuestra profesión periodística, yo entiendo que están directamente relacionadas con la estrechez de la agenda pública, ¿no? y las temáticas que integran a esa agenda pública. Por supuesto, coincido, les decía, con Mariela en la proliferación de plataformas, de nuevos medios que se multiplicaron exponencialmente, digo, sobre todo por el auge de las redes sociales. Pero así todo, yo creo que la agenda está acotada, que los temas terminan siendo siempre los mismos. Y ahí es donde tenemos que irrumpir nosotros desde la universidad, en la formación, para tratar de hacer hincapié en estas narrativas, ¿sí? Dónde poner el foco, cómo ampliar, cómo romper esa agenda. Y creo que el territorio, el registro, la visibilidad de las ciudadanas, los ciudadanos comunes, de a pie, si se quiere, nos permiten generar nuevos sentidos y sobre todo nos permiten una sana tensión, generan una sana tensión entre una concepción, que yo soy crítico a esa concepción, que pregona que la comunicación está vinculada al entretenimiento, tiene que medirse en la capacidad por su capacidad de entretener, y otra, ¿no? Disímil, y a la cual suscribo, que entiende la comunicación como un servicio y un derecho. Y me parece que también es otro foco. Y después, digo, para no extenderme, también creo que tenemos que trabajar todas y todos en el fortalecimiento
de los trayectos vinculados a los contenidos académicos, que excedan lo técnico profesional y que hagan hincapié en lo que es la cultura general de las futuras y futuros periodistas, ¿no? A medida que las carreras empiezan a ver la necesidad de trabajar en estrategias de vinculación con el nuevo ecosistema mediático, yo siento que se pierde de vista los elementos contextuales, ¿no? Por ejemplo, esto del territorio. Y elementos también que están vinculados a la formación teórica, que son claves. Yo creo que una periodista que sepa de arte, que sepa de economía, que sepa de deportes, que sepa de filosofía, de antropología, siempre va a ser una mejor periodista, por ejemplo, ¿no? Y la semana pasada compartimos con las colegas y los colegas un encuentro organizado por la UNSAM, vinculado a género y a comunicación, donde se hablaba justamente de cómo la profesión también tiene que problematizar desde el género las posibilidades de paridad dentro de los equipos de trabajo, los famosos techos de cristal, ¿sí? Los liderazgos. Eso es otro de los desafíos que tenemos por delante. Así que, digo, como para arrancar, me parece que por lo menos este es un puntapié inicial. Bueno, ahora nos vamos un poquito más al sur, a donde yo estudié, justamente a la Universidad Nacional de La Plata, donde en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social hay una decana que viene trabajando muy fuerte también, junto con un equipo de gestión con muchos amigos y amigas que quiero mucho, que, bueno, le pregunto a Andrea Varela, bueno, primero bienvenida, ¿cómo estás? Y me gustaría que nos cuentes si las modificaciones o las incorporaciones de carreras, tanto en diversidad temática como también en formato, con muchas tecnicaturas y especializaciones que ha hecho la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, ¿tiene alguna relación con estos cambios de los que venimos hablando con Mariela y con Gustavo? Bueno, muchas gracias a todos. Y en relación a lo que decías vos, Santiago, desde la Facultad de Periodismo creemos que fundamentalmente hay tres desafíos, ¿no? Tres grandes desafíos que las carreras de comunicación, las universidades públicas y las carreras de comunicación hoy tienen que llevar adelante en esta disputa por el sentido, ¿no? En primer lugar, es la construcción de una agenda feminista, ¿no? Como decía también Mariela. El movimiento feminista en nuestro país es de los más revolucionarios del mundo, ¿no? Es un movimiento que tiene que impregnar nuestras universidades, nuestras instituciones, donde tenemos que construir conocimiento desde una perspectiva de género. Nuestro país tiene leyes pioneras, ¿no? Tiene leyes pioneras en materia de género. Tiene la ley de matrimonio igualitario, la ley Micaela, ahora la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y es necesaria una profunda transformación cultural, porque sabemos que el patriarcado no corresponde a una entidad biológica, no es del orden de lo natural, ¿no? Sino que es un profundo entramado, una malla cultural que tiene y que debe ser transformada, ¿no? Y que esto tiene que verse en los medios de comunicación también. Esto tiene que verse reflejado en los medios de comunicación, tiene que verse reflejado estos avances normativos, deben expresar estos avances normativos en materia de género, en materia de sexualidades, como por ejemplo la utilización del lenguaje inclusivo, ¿no? El no lugar de las mujeres y las disidencias y las diversidades en los medios de comunicación, ¿no? Hoy estamos subrepresentadas en los medios de comunicación, en la producción de noticias, pero no solo en la producción de noticias, sino también en las áreas técnicas, ¿no? ¿Dónde aparecemos hoy las mujeres y las disidencias en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que hay tres ejes fundamentales para pensar aquí. Primero, la representación justa en los cargos directivos, ¿no? En los cargos directivos, en las pantallas y en los micrófonos, ¿no? En esos tres lugares. En segundo lugar, creemos que hay que profundizar los protocolos de actuación en violencia de género, ¿no? Y en tercer lugar, la aplicación de la ley Micaela, ¿no? Tiene que hacerse efectiva la aplicación de la ley Micaela
en los medios de comunicación públicos y en los medios de comunicación privados, ¿no? Sabemos que el sistema de medios públicos ya está formándose y capacitándose en estas cuestiones, falta aún mucho trabajo en el sector privado, para evitar así la estigmatización, la discriminación, la construcción de noticias. Es necesaria la transversalización de la perspectiva de género, de una mirada feminista, de una comunicación feminista, para evitar, para evitar las sistematizaciones, las discriminaciones, para evitar la violencia, ¿no? Sabemos que no sé en Avellaneda, pero sabemos que las mujeres y las disidencias somos más del 60%, ¿no? Estudiando en las carreras de comunicación, y luego eso no se ve reflejado en el funcionamiento del sistema de medios, ¿no? Y cuando aparecemos, bueno, hay que ver dónde aparecemos, ¿no? ¿Quiénes dan las notas de política? ¿Quiénes dan las notas de economía? ¿No? ¿En qué lugares aparecemos? Sobre qué temas, ¿no? No solo que estamos subrepresentadas, sino que además no hablamos, ¿no? No somos las que hablamos, las que llevamos la voz cantante en los medios de comunicación, las que hablamos de todos los temas, ¿no? Los artículos de opinión solo los firmamos en un 15%, ¿no? Y las columnas de política están firmadas en un 86% por varones. Bueno, y así podríamos también reproducir estos números en el sistema universitario también, ¿no? En relación a los cargos directivos, en relación a las titularidades, y en relación también a la remuneración económica, ¿no? A quienes tienen los cargos de mayor jerarquía, los cargos con mayores rentas, ¿no? También están en patrimonio de los varones. Ese sería el primero de los desafíos, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de una agenda feminista. El segundo de los desafíos tiene que ver con la profunda necesidad de denunciar la hiperconcentración mediática en la que nos encontramos actualmente, y de historizarla, de conocerla, ¿no? Venimos de 4 años de macrismo, de 4 años de liberalismo, donde nos encontramos en un escenario de concentración, de hiperconcentración como nunca antes habíamos vivido en nuestro país, ¿no? Venimos de unos años en el que en campo de la comunicación, bueno, el campo laboral en general, ¿no? Pero el campo de la comunicación ha sufrido gran cantidad de despidos, precarización, cierre de medios, encarcelamiento de dueños de medios de comunicación también. Entonces es necesario, ¿no? Y es necesaria esta historización sobre los medios de comunicación, sobre los grandes medios empresariales de comunicación en nuestro país. Sabemos que el sistema actual de medios hegemónicos empieza a conformarse, empieza a consolidarse, empieza a tener forma durante la dictadura militar, durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país, ¿no? Y se comienza a fundar sobre un orden cultural, que no es cualquier orden cultural, ¿no? Sino sobre un orden cultural que justificaba el ocultamiento, que justificaba la censura, que justificaba la mentira, ¿no? Los medios de comunicación no solo fueron cómplices, los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? No solo fueron cómplices del gran crimen de la dictadura, sino que además fueron coautores, ¿no? Yo hoy recordaba en esta semana del periodista, cómo no hablar de Rodolfo Walsh, ¿no? Y luego de escribir la carta abierta a la Junta Militar, luego de repartir esa carta donde es emboscado, donde es desaparecido, acribillado, llevado a la ESMA, esa desaparición no fue anunciada en los medios de comunicación de nuestro país. Solamente el Buenos Aires Herald y Radio Colonia, ¿no? Pero no fue información que se transmitiera por los medios de comunicación hegemónicos de nuestro país. Entonces decíamos que fundamentalmente los medios de comunicación contribuyeron de 2 modos básicos al terrorismo de Estado, ¿no? Primero, ocultando y fraguando información, ¿no? Esto que decíamos, por ejemplo, la desaparición de Rodolfo Walsh no fue transmitida, no fue anunciada por los medios de comunicación. Desde la voz de los represores, cuando anunciaban de la Junta Militar. Y por otro lado, fueron construyendo las condiciones culturales para que el exterminio de un sector
de la población fuera deseable, sea posible y fuera aceptable, ¿no? Hay un trabajo que es muy interesante, que lo tomemos de las facultades y las carreras de comunicación, que es un libro, decíamos ayer, ¿no? De Blaustein y Zubieta, donde hacen un recorrido principales noticias de los diferentes medios de comunicación durante los años de la dictadura militar, ¿no? Hasta la democracia, hasta entrada los primeros años de democracia. Bueno, ahí se va dando cuenta de este proceso de construcción de un enemigo, ¿no? El enemigo que no era un adversario político, ¿no? Sino que era un subversivo, ¿no? Que era una persona deshumanizada, ¿no? Y como tal, posible de exterminar de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, hay que ver qué persiste hoy, ¿no? de esa conformación cultural construida a través de los medios de comunicación, ¿no? La ley de radiodifusión, la ley de la dictadura, funcionó en nuestro país hasta el año 2009, ¿no? Cuando, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se aprueba y se sanciona la ley de servicios de comunicación audiovisual, que las universidades públicas, entre otros organismos y actores de la sociedad, participamos durante tantos años, ¿no? En su creación. Entonces, decíamos como los medios concentrados pueden y conspiran, ¿no? Han conspirado y conspiran actualmente contra la democracia, ¿no? Y vemos cómo lawfare, cómo las mentiras, ¿no? La construcción de las mentiras, las llamadas fake news, ¿no? Cómo son mecanismos que son posibles de ser, que son posibles de realizarse en este contexto, porque hay una gran plataforma de desinformación, ¿no? Hay una gran plataforma de desinformación que van produciendo estos medios de comunicación con intereses muy particulares, ¿no? Que son los intereses justamente que van en contra, ¿no? de las mayorías, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo no pensar esta historización, ¿no? En un tiempo como hoy, en un tiempo en el que vivimos este tiempo de pandemia, ¿no? Donde las campañas de desinformación atentan contra la salud pública, contra la salud colectiva, ¿no? Y decíamos, bueno, es necesario militar la verdad, ¿no? Es necesario militar la verdad desde la formación del periodismo, desde los medios de comunicación, porque la verdad se milita, decía Rodolfo Walsh, ¿no? Y el periodismo tiene que ser un periodismo comprometido, tiene que ser un periodismo que no sea independiente, ¿no? Independiente de un proyecto de emancipación de nuestra patria, ¿no? Ahí tiene que anclarse el periodismo. Y en tercer lugar, el tercer desafío que yo quisiera mencionar es el desafío que tiene que ver con promover una pedagogía de la solidaridad y de la esperanza a través de los medios de comunicación, ¿no? Que tiene que ver con una lucha contra los discursos de odio, ¿no? También hemos visto cómo en pandemia han proliferado los discursos racistas, xenófobos, machistas, vinculados también a este discurso de odio sobre un sector de la sociedad, ¿no? El tercer desafío tiene que ver con esta lucha por más democracia, ¿no? Porque la comunicación es un derecho inalienable y la información es un bien público esencial de nuestra sociedad. Y para eso necesitamos legislaciones públicas que reconozcan a la comunicación como un derecho humano, políticas de fomento y sostenimiento económico para medios comunitarios, alternativos, populares, ¿no? Para lograr pluralidad informativa, garantizar el derecho y el acceso a la conectividad, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de pandemia y para lo que va a venir, ¿no? Porque lo digital se ha vuelto crucial en nuestras vidas, ¿no? Potenciar el derecho a réplica y por último también medios públicos soberanos, ¿no? Fortalecer los medios públicos soberanos que han sido totalmente destruidos en los 4 años del gobierno macrista, ¿no? Y por último quisiera nombrar que también tenemos este tercer desafío, ¿no? Tiene que ver también con una lucha por la ética periodística, ¿no? Por una ética periodística formando comunicadores y comunicadoras que hagan coberturas responsables sobre diversidades, géneros, personas mayores, ¿no? Fortaleciendo la comunicación organizada, antirracista, feminista, anticlasista, descolonizada y solidaria. Estamos en carreras de comunicación, ¿no? Acá nos encontramos desde diferentes universidades y necesitamos comunicadores
formados y formadas para dar testimonio en tiempos difíciles, ¿no? Como decía Rodolfo Walsh. Es una responsabilidad social y una misión impostergable en nuestras sociedades hoy. Ahí puedo dejar, Santiago, en esta instancia. Muchísimas gracias, Andrea, muy enriquecedor lo que planteás. Andrea, recordamos, es la decana de la Facultad de Periodismo y Ciencia y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Y ahora nuestro cuarto invitado, que juega de local, Daniel Escribano, decano del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Daniel, te escuchamos. Gracias, Santiago. Bueno, primero quiero saludar a todos y a todas, y en especial a las decanes que nos acompañan. Y la verdad que es un orgullo porque, por distintas razones. Primero, tenemos a la Universidad Nacional de Córdoba y a la Universidad Nacional de La Plata con carreras de periodismo que fueron pioneras en la Argentina. Y por supuesto la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que fue donde personalmente me formé como periodista. Así que este triángulo maravilloso simplemente nos produce una satisfacción, un orgullo, una alegría, y también que estén aquí, y esto en relación directa con nuestros profes, que también participan algunos de ellos en este Zoom, y muchos estudiantes, que sepan que en nuestra universidad, después de un recorrido que es muy corto, se puede sentir que está jugando en primera división, ¿no? Con respecto al tema de la comunicación y el periodismo. Me parece que eso ustedes lo tienen que saber, se tienen que sentir orgullosos. Y bueno, y también me parece que es muy, muy enriquecedor escuchar a Mariel, a Andrea, a Gustavo, porque son personas muy formadas, con quien uno aprende todo el tiempo y tiene la posibilidad también de replantear cada una de nuestras prácticas, de nuestro desarrollo curricular, de lo que podemos llegar a pensar en la comunicación, en la formación de comunicadores y periodistas en la Argentina. Más teniendo en cuenta que vivimos un momento medio complicado, ¿no? Porque considero personalmente que el momento del periodismo argentino es lastimoso, es lamentable. Vivimos un momento donde nadie chequea nada, donde se puede elegir en qué canal vamos a ver la operación periodística del momento. Estamos viendo cosas como este panelismo donde todo el mundo opina de cualquier cosa sin ningún tipo de rigurosidad. Andrea hablaba de la necesidad de recuperar una ética periodística, y bueno, lo tenemos que hacer, porque es como que si no vamos a terminar todos en el mismo barro, y hay que empezar a poner algunos parámetros. Me parece que está bueno. Sé que hay una intención del directorio de Radio y Televisión Argentina de empezar a trabajar este tema del código de ética para los periodistas. Me parece que está muy bueno. Un tema que estaba instalado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que por distintas razones sabemos que se ha postergado. Y desde las carreras de comunicación y periodismo también tenemos un rol decisivo, porque Mariela hablaba de los dinosaurios. Nosotros, nuestros planes de estudio, yo sé que a muchos les cuesta mucho más que a la UNDAV modificarlos, y tenemos que estar todo el tiempo modificándolos, adaptándolos a estos objetivos, que es que nosotros tenemos que formar periodistas para la coyuntura y el territorio, más que para las empresas. Entonces ahí no podemos dejar de pensar en la necesaria flexibilización que tienen que tener nuestros planes. La flexibilización en nuestra carrera de periodismo en la UNDAV nos está dando resultados maravillosos, porque en poco tiempo hemos incorporado más de 10 materias optativas en las cuales podemos ofrecer eso nuevo. Estamos orgullosos de, bueno, acá está Agustina Grasso, que maneja excelente todo lo que son las nuevas tecnologías, bueno, Santiago también, por supuesto, otros profes, Damián Profeta. Nos encontramos de repente que estamos postulados en un premio sobre periodismo científico a nivel internacional, junto con las mayores corporaciones mediáticas del planeta, cosas que también hablan de la necesaria innovación que debemos llevar adelante desde las carreras. Pero también tenemos que hablar de este compromiso territorial, de pensar lo que nos pasa en cada uno de nuestros lugares. Por más que haya un hilo común entre Córdoba, La Plata, Lomas de Zamora y Avellaneda, sabemos que cada uno tiene
propias cuestiones específicas, ¿no? Y también, no solamente de los que hacemos gestión tenemos que pensar esto, sino también de los que hacemos docencia, porque el rol de los profes también tiene que tener una adaptación permanente. Yo creo que nos tenemos que correr un poco de ese maestro ciruela que en algún momento creíamos que éramos, que las sabíamos todas, dejar de lado todo lo que nuestros y nuestras estudiantes pueden encontrar en Google y ponernos a trabajar en generar laboratorios, prácticas. Nuestro espacio áulico tiene que ser una usina de ideas, convertirnos en mentores más que en profesores, o sea, alimentando la potencialidad de cada uno de las estudiantes. Me parece que eso es pensar el futuro todo el tiempo, pensar el futuro. Hay universidades pioneras en Europa que tienen institutos del futuro, trabajan dentro de las propias universidades pensando en lo que viene, adelantándose. Y eso también me parece que es parte de la tarea que debemos llevar adelante. También, bueno, el escenario que les marcaba al principio de odio, de intolerancia que estamos viviendo a través de los medios de comunicación, también nos tiene que interpelar para ver cómo respondemos desde la academia frente a eso, ¿sí? Hay mucho para trabajar. Me parece que desde las redes de carreras de comunicación como Redcon y Fadecos, y desde el Consejo de Decanos y Decanas de Ciencias Sociales, donde participamos las 4 universidades que estamos representadas aquí con nuestros decanos y decanas, es un lugar para plantear la salida. Lo hemos hablado con los decanos y las decanas frente a las autoridades del gobierno que han decidido, y aplaudimos fervientemente, que las universidades nuevamente sean parte de las políticas de Estado, ¿sí? Tenemos que aprovechar, tenemos que generar propuestas desde las universidades para estar a disposición de las políticas públicas. Y me parece que la comunicación ha demostrado en esta pandemia que es una de las grandes falencias que tiene nuestra sociedad, que tiene el Estado, donde hemos quedado en manos de locos con carné, como dice algunos, que nos dicen y nos explican de acuerdo a sus intereses empresariales y no sobre las cuestiones que en definitiva tienen que ver con el interés público. Por eso me parece que desde ahí vamos a tener que pensar, ¿por qué no la carrera de comunicación, que no puede ser una de las carreras prioritarias? ¿Por qué no? Sabemos que enfermería, medicina, pero ¿por qué no comunicación? El valor que tiene la comunicación hoy en día es decisiva. Sabemos que se habla del poder político y del poder real, ¿no? Y el poder real hoy está en manos de las corporaciones mediáticas, que condicionan todo el tiempo el poder político. Me parece que eso es un tema que habla del poder de la comunicación, pero de la comunicación entendida por corporaciones, ¿no? De la posibilidad de aclarar y de dar a conocer y contar historias, ese rol maravilloso que tenemos como comunicadores. Así que bueno, estas son cosas que todo el tiempo estamos pensando. Les quiero contar a los y las profes, a las y los estudiantes que están acá en el Zoom, y que vamos a seguir pensando, y que todo el tiempo, desde el compromiso y la responsabilidad que tenemos como decanos y decanas, porque en definitiva somos funcionarios, tenemos un sueldo que nos paga el Estado, tenemos un compromiso para convertirnos en transformadores de futuros, que la universidad pública sigue siendo un ascensor social inclaudicable, lo es. A mí la Universidad Nacional de Lomas de Zamora me posibilitó ser lo que soy. Sabemos que a muchos de ustedes también. Y las nuevas universidades, y ahí hablo un poquito de las nuevas, de la del Bicentenario, también son una respuesta de la necesidad de que haya universidades por todas partes. Porque la verdad que sin universidad no hay futuro, lo sabemos muy bien, el conocimiento es la herramienta transformadora. Por más que muchas de las cosas que uno está diciendo son como frases hechas, me parece que hay que ponerlas sobre la mesa todo el tiempo, ¿no? Porque de ahí vamos a poder empezar a hacer alguna que otra transformación.
Y después, bueno, cosas que son mucho más vinculadas a la coyuntura. Me preocupa mucho cómo vamos a volver a la presencialidad, me preocupa mucho no arriesgarnos de más, me preocupa cómo vamos a retomar algo que yo sé que muy bien lo están pensando Andrea, Mariela y Gustavo, que es volver a que los estudiantes, las estudiantes y los profes empiecen nuevamente a entrar en contacto con los fierros, con la producción de contenido, con la computadora, con la radio, con las luces, con todo eso que hace ya 15 meses que estamos alejados. Y eso es un problema. También me preocupa mucho la formación de los últimos 2 años de los chicos que terminan la secundaria, ¿no? Cómo van a llegar a la universidad. Tenemos que empezar eso es pensar un poco el futuro, ¿no? Pero siempre teniendo muy en claro algunos parámetros que son impostergables, banderas que no vamos a bajar nunca, y por supuesto también cómo vamos a concretar lo que Mariela decía al principio. Vamos a ver si vinculamos Córdoba con Avellaneda. Claro, todos tenemos que empezar a vincular de una manera mucho más específica, mucho más provechosa. Estos 15 meses nos han paralizado en algunas cuestiones, en otras no, porque la virtualidad también nos ha posibilitado intercambiar muchos de ustedes están haciendo alguna materia en alguna universidad de América Latina, o hemos tenido estudiantes que han venido a la UNDAV específicamente de eso, cosa que es muy normal en las universidades como Lomas, Córdoba y La Plata. Pero bueno, estas son algunas de las cosas que quería comentarles. Y bueno, por supuesto el agradecimiento que estén aquí con nosotros. Muchas gracias, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, genial. Entonces, tenemos más o menos 15, 20 minutos, así como para ir cerrando. Entonces, le voy a pedir a los panelistas y las panelistas que sean lo más sintéticos que puedan, con algunas preguntas que están llegando por el chat. Me gustaría darle la palabra a Lucas Silva, que debe estar acá en la sala, para preguntarle algo a Mariela. Bueno, primero, buen día y muchas gracias por esta oportunidad, ya sea a Santiago y a ustedes por esta charla que por lo menos a nosotros como alumnos nos nutre y por muchos lados. Y para Mariela, la pregunta era ¿qué rol cree que tiene o debería tener la universidad pública en la inserción laboral en medios de comunicación? Bueno, hola Lucas, ¿qué tal? Mira, yo creo que la universidad pública debería profundizar la gestión con los medios públicos, para que justamente haya políticas de vinculación con el campo profesional, en primer lugar con los medios del Estado, los medios públicos, los medios universitarios, para que sean nuestros egresados quienes y egresadas vayan ocupando los espacios de trabajo que se van desarrollando. Eso por un lado. Después, en cuanto a los medios hegemónicos y el sector privado, bueno, estábamos, como bien lo fueron expresando los distintos panelistas, ¿no? Estamos en un lugar complicado. Vemos que por un lado hay medios que en un futuro son medios que van decayendo en audiencia, porque hoy los consumos están pasando por otros lados, los de los jóvenes y no sé en el futuro. Entonces hoy son medios con audiencias en decadencia y con, por un lado, programación que tiene que ver sobre todo con el entretenimiento a cualquier costo y con operaciones de prensa y políticas a cualquier costo, o sea, y lo que está en el fondo de esto justamente son los costos, ¿no? Lo político y lo económico que hay por detrás. Entonces, yo creo que también estamos en un momento bisagra de grandes modificaciones también en el ecosistema de medios. Seguramente van a seguir surgiendo y como decía Daniel, a partir de las nuevas ideas, las nuevas propuestas, y vinculado a lo que veníamos conversando también, a nuevas experiencias narrativas que estén más vinculadas a los intereses de las nuevas audiencias. Y que creo que esta vinculación va a estar fundamentalmente relacionada, y acá rescato lo que decía Gustavo, que me pareció fundamental, el tema del territorio, porque justamente es ahí, en las experiencias en el territorio, en la cultura popular, donde van a aparecer estas nuevas formas, que en Argentina tenemos una riqueza impresionante de culturas populares, territoriales, barriales,
¿no? Y que inclusive nos diferencian de acuerdo a las regiones a las que pertenecemos, ¿sí? En Buenos Aires ustedes están más vinculados con las de allá, pero acá, bueno, en Córdoba, desde expresiones que tienen que ver con el cuarteto y con un montón de otras que tienen que ver con la música y con, y con otras aristas que, bueno, se van reciclando en nuevas narrativas y en nuevas propuestas de contenidos. Entonces, bueno, me parece que un poco por ahí, por un lado en lo público, y desde también me gustó mucho lo que decía Andrea, ¿no? Esta pedagogía de la solidaridad y de la esperanza, esta vuelta a la ética periodística, por un lado, porque necesitamos información y necesitamos que esa información responda a los viejos cánones, ¿no? de la deontología periodística, y que tiene que ver con que no esté atada a intereses de privados, sino que esté vinculada al derecho a la información que tienen todas los y las ciudadanas, ¿no? Pero con respecto específicamente a esto que preguntas, creo que tenemos, ¿no?, una función ahí como de poner en primer plano el tema de los y las egresadas de las universidades públicas, que son las formadas. Y en esto, acá hay una discusión, y voy a abrir una discusión que es un poco polémica, porque nuestra profesión, ¿no es cierto?, no está colegiada. Y por la vieja discusión sobre el derecho a la información y la libertad de expresión y todo esto, ¿no? Yo estoy pensando seriamente en volver a abrir una discusión ahí con respecto a esto, porque creo que una cosa no quita la otra. Digamos, que un medio elija tener qué sé yo, a Tinelli o a Cipolitakis como entretenedores o como conductores, no quita de que un periodista o una periodista que ha pasado por la universidad y que tiene una formación pueda tener, además de su diploma, ¿sí?, y de su carnet de periodista, de su afiliación al sindicato, también, bueno, que los medios puedan elegir y saber quiénes han hecho este trayecto formativo, que no es solamente un oficio, sino que tiene que ver con la capacidad de poder chequear fuentes, analizar, tener enfoques y marcos de lectura ideológicos, ¿no?, para leer la realidad. Entonces, bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. No sé, dejo porque es algo con lo que yo vengo ¿no? Pensando hace rato. Enseguida, bueno, te saltan de todos lados, pero no sé, creo que es una discusión que nos tenemos que volver a dar, Muchísimas gracias, Mariela. Concuerdo plenamente con lo último, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Mariela. Está Carlos Coronel para hacer una pregunta a Andrea Varela. Charlie, ¿cómo estás? Hola Santi, hola a todos, a todas, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por la charla que nos están brindando. Y bueno, básicamente, para no irme demasiado de tema, le quería preguntar a Andrea, ¿cómo cree que podría aportar las universidades para la inserción laboral de las mujeres en el periodismo, más que nada? Estaba en silencio, sí, me sigue pasando todavía. Bueno, gracias Charlie por la pregunta. Y yo creo que la universidad es un lugar más, ¿no? La universidad es un lugar más desde donde hay que militar, ¿no? Y donde hay que lograr promover este cambio de paridad, ¿no?, justa en los medios de comunicación. La universidad es un lugar más, es un espacio donde la formación, la producción de conocimiento, la extensión, la investigación y la gestión tiene que tener un rol comprometido con la igualdad de género, ¿no? En una universidad en la que se leen mujeres, en la que se leen disidencias, ¿no? Pienso en nuestros planes de estudio, en nuestras carreras, donde se trabaja de forma transversal con esta perspectiva, en los programas, en los contenidos, digo, porque para todo esto también la ley Micaela ha sido un aporte fundamental, ¿no? En el marco de la ley Micaela es que las cátedras, es que las instituciones estamos de algún modo reconociendo nuestra historia y nuestra trayectoria en este sentido también, ¿no? Y poniéndonos a discutir y a reflexionar sobre esta perspectiva transversal, ¿no?
donde se construyen espacios de formación, políticas concretas que contribuyan a esta tarea, ¿no? Seguramente vamos a formar así profesionales con perspectiva más justa en términos de género, ¿no? Esos van a ser futuros profesionales, futuros periodistas de nuestra patria, ¿no? Que tendrán en su formación esta perspectiva inclusiva, ¿no? Para hacer medios, para hacer comunicación, con el periodismo feminista como un eje transversal, ¿no? Y luego, bueno, hay varias leyes que fueron el año pasado presentadas sobre la paridad justa en los medios de comunicación, ¿no? En nuestro país durante el año pasado, que la facultad participó también de esos foros, y que bueno, y que son proyectos que también desde las universidades tenemos que promover, tenemos que acompañar, ¿no? Sobre la participación del rol de las mujeres y de las disidencias en los medios de comunicación. También desde las facultades podemos hacer un seguimiento de cómo es que se va dando eso, ¿no? Un seguimiento, un informe de cómo es que se va haciendo esa participación, una lectura crítica de medios en términos de género, ¿no? Esto que decía hoy yo en el primer desafío, ¿no? Bueno, cómo se nos muestran los medios de comunicación, a quiénes se nos muestra, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegamos a determinada edad, ¿no? Parece que hay un corte etario, ¿no? Para aparecer en los medios de comunicación, puntualmente en la televisión, que corre para las mujeres, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres mayores? Digamos, están en los medios de comunicación, las vemos. ¿Qué pasa con las disidencias, ¿no? Bueno, los medios públicos de a poco han empezado también ese cambio y esa incorporación más inclusiva, ¿no? Pero bueno, por ahí me parece, Charlie, que tendríamos que ir aportando desde en nuestros propios medios también, ¿no? En la creación de nuestros propios medios de comunicación, ¿no? En el ejercicio del periodismo desde nuestros propios medios de comunicación, ¿no? La red de medios universitarias es enorme, ¿no? en nuestro país, y tenemos que apostar por supuesto, es a lo que se está trabajando también, ¿no? Desde las universidades, que son las primeras que han empezado a trabajar, son los primeros medios que han empezado a trabajar en esta cuestión de la transversalización de la perspectiva de género, pero bueno, hay mucho por hacer todavía, ¿no? Hasta lograr que estemos en los medios de comunicación, ¿no? Las mujeres y las disidencias. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Laura Calvelo, que ahí la veo en pantalla, había también planteado una pregunta. Me gustaría que la formule ella directamente. Laura, ¿cómo estás? Hola a todas y a todos. Felicitaciones por la organización del panel tan interesante. Y mi pregunta, que es para todo el panel, tiene que ver con qué temas de investigación piensan que deberían ser prioritarios en las carreras de periodismo y comunicación en nuestras universidades, ¿no? O sea, los temas o líneas de investigación es la pregunta. Muchas gracias. Bueno, por ahí le podemos pedir a Gustavo Anaón que conteste esa pregunta. Qué buena pregunta, Laura, y qué difícil la respuesta. Creo que los ejes tienen que estar vinculados a seguir desarrollando líneas que tiendan a mejorar los criterios de noticiabilidad, justamente en este contexto, las rutinas periodísticas, por lo menos, y quiero ser claro, son las líneas que creo que yo consideraría prioritarias porque hacen a la calidad periodística. Digo, lo voy a marcar también porque es un recorte que hago yo, ¿no? Se habrán dado cuenta que el periodismo digital, entre otras cosas, pone en discusión conceptos como la pirámide invertida. Hoy, esas estructuras que a nosotros nos enseñaba, y acá retomo con lo que había arrancado Mariela, ¿no? Las viejas formas de periodismo que empiezan a revisarse, ¿sí? Que se ponen en discusión.
Esto de el título, el copete, la cabeza. Hoy las notas generalmente son grandes interrogantes que encuentran su respuesta cuando la encuentran en el último párrafo. ¿Sí? Cada vez hay más noticias con títulos encabezados con preguntas, estructurados con preguntas, ¿no? Antes nos prohibían hacer eso. Otras de las discusiones que me parece que podemos dar a partir de líneas de investigación específicas tienden a las condiciones laborales, a relevar sobre las condiciones laborales de las y los colegas, ¿no? Recién hacía hincapié Andrea en la cuestión de género. Pero también me parece, digo, además para agregar, la mayoría de nuestros colegas tienen trabajos parciales, ¿sí? de tiempo parcial, contratos flexibles. Entonces, además de la calidad periodística, además de la calidad y la crisis que se genera en torno a la calidad periodística, acá además tenemos una cuestión de crisis laboral. Y lo cierto es que si la calidad del periodismo es baja, yo creo que las democracias se debilitan. Y todo se está generando como un gran caldo de cultivo para debilitar al periodismo, ¿no? Digo, esto de la crisis del periodismo como narrador de poder, como narrador de la vida pública, todo hace que la verdad periodística empiece a ser cuestionada, ¿no? Y dentro de la revisión, el pensamiento crítico y la creatividad que nosotros tenemos que profesar desde nuestras instituciones, me parece que a través de la columna de la investigación, que es tan fundamental, y yo te contestaría, en este caso, Laura, que las rutinas, las prácticas y sobre todo los criterios de noticiabilidad actuales son claves a la hora de hacer cualquier tipo de relevamiento. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Hay un montón de preguntas que están acá planteadas, pero bueno, tenemos un calendario bastante estricto y, digamos, y complicado, digamos, cuando se van sumando diversas actividades. Lo que nos podemos comprometer es a tomar nota de estas preguntas y poder enviárselas también a ustedes para que las puedan contestar en el momento en el que tengan un rato dentro de lo que son las actividades propias de la gestión, pero me parece que también si nos quedamos con ganas, eso quiere decir que también la charla estuvo muy buena y era lo que íbamos conversando también en conversaciones paralelas acerca del interés que despertó esta convocatoria, particularmente la de las decanas y decanos, porque evidentemente es un tema que es muy, muy interesante también para los y las estudiantes, ¿no? Es decir, bueno, a ver, esto que estoy cursando ahora es producto también de decisiones que tienen lugar en un proceso de análisis de una situación que es bastante compleja y también teniendo en cuenta las posibilidades y las limitaciones de este contexto tan particular, digamos, de años de poca importancia que se le dio desde la gestión gubernamental a la universidad pública, sobre todo después de 2016. Y también, digamos, justo en el momento en el que estábamos otra vez ganando otro protagonismo, la llegada de esta pandemia que se ha hecho bastante larga y que todavía no nos permite ver hasta cuánto va a durar. Así que les pido disculpas a quienes han ingresado preguntas ahora acá que no van a tener, la verdad, la posibilidad de ser respondidas, pero bueno, vamos a hacer este trámite que no nos cuesta nada, digamos, poder hacer un análisis de esas preguntas y enviárselas a Andrea, a Mariela, a Daniel y a Gustavo para que desde sus posibilidades y con el trabajo de sus equipos las puedan responder. Y también, digamos, me parece que podemos hacer, Daniel, o por lo menos pensar en retomar este espacio de discusión más adelante, ¿no? Porque me parece que va a haber todavía mucha tela para cortar y muchas cosas para decir y pensar juntas y juntos. Así que les agradezco a todos y a todas la presencia. Me parece que fue una charla muy bonita. La vamos a estar también editando para nuestro canal de YouTube y ya está disponible apenas cortemos nomás para que pueda ser revisitada en nuestra página de Facebook
Periodismo UNDAP. Y los invitamos a todas y todas a seguir a través de Facebook o a través del mismo formulario donde se inscribieron para obtener el link de esta charla, a poder también hacerlo para las actividades que todavía quedan pendientes en la semana. Gracias a todos y todas. Vamos a cerrar acá. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. Y también quería mandar un saludo especial a Hugo Cardoso, que ahí está. Hugo, vamos, ¿eh? Gracias. Felicitaciones a la UNDAP. Muchas gracias. Andrea. Gracias. Y la seguimos. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Mariela. Muchas gracias.